soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente. A la Buenas tardes, se encienden las luces, señal que estamos en el aire y comienza esa maravillosa comunicación que poseemos entre ustedes y nosotros. Esa comunicación que nos hace sentir bien, porque entendemos que usted del otro lado nos está esperando para recibirnos y para compartir todo lo que tenemos para darle esta noche. Y de verdad la agenda es abultada, los temas son por doquier. Hugo ha preparado tantas cosas y al final después se queda por la mitad, pero bueno, intentamos que usted pueda interiorizarse de todas las cosas que suceden en el ámbito nacional y provincial. Comenzando dándole las gracias a Chaupi, ocupado desde temprano con todos los controles allí y ya siendo catalogado el número 1 de toda la audiencia. Gracias también a la parte de filmación, Gustavo. Y como siempre, Hugo, dándonos esos pincelazos que nos hace pensar. ¿Cómo estás, Huguito? Muy bien, Alfredo. Hola, Tucumán. Hola, Argentina. Asista a San Luis 151. Ponga en condiciones su vehículo en la bomba hidráulica y tren delantero. Y luego marche seguro por todas las rutas del país. San Luis 151. Igualmente, para abastecedora de carnes Echeverría, con domicilio en Viamonte y Emilio Castelar, y Supercarnes Viamonte, con domicilio en Delfín Gallo o Don Orione, como le guste más, esquina Viamonte. Muy buena carne, de primera calidad, muy buena carne. Bien, Alfredo, adelante. Comenzamos, arrancamos con Sergio Casiota. Bueno, comenzaríamos diciendo, si yo y vos nos encontrásemos en una charla de café, seguramente después de degustar tendríamos una charla y la charla pasaría por lo que nos sucede, por lo que está atravesando el país, por este ir y venir que no entendemos, por este cierre de lugares donde la gente estaba habituada a caminar, hablo a nivel nacional, y que de pronto se abre y de nuevo se vuelve a cerrar porque se empiezan ya a coartar los derechos civiles y estamos llegando a un punto donde la gente está cansada. Decimos sí que hay que tener cuidado, que hay que cumplir con todos los requisitos, pero llega un momento que mirando todo lo que ha sucedido y todas las reservas que ha tenido la nación en cuanto a este tema, no ha pasado nada, seguimos en el mismo lugar. Nos han hablado infinidad de veces que para este tiempo ya la curva tendría que ser contracurva y no sé cuántas curvas más, y seguimos viendo que estamos como al principio. Quizás nos hace falta que los entendidos, pero que los verdaderos entendidos se hagan cargo de esto, no aquellos que están en medio de este tema por el negocio. A veces yo me niego a creer y lo conversamos, estamos teniendo una charla de café, hacemos de cuenta que estamos en un café y te digo, Hugo, es imposible, yo me niego a creer que en medio de tanta mortandad, en medio de tanta miseria, haya un tipo que se anime a hablar de negocio y hacer negocios. Y la respuesta es sí, sí los hay. Existen los vendedores de venda mágica y este gobierno es uno de los que se ha encargado de ese tema desde un principio. No tienen escrúpulo, no se les cae la cara. Hoy pueden decirte que esto es blanco y mañana cambiar totalmente y decirte que es amarillo y hasta discutirte si lo que ayer dijeron era blanco. Ante esto nos estamos encontrando y entonces, claro, la ciudadanía comienza a incomodarse, la ciudadanía comienza a ver
que los que tendrían que estar presos están afuera, que los delincuentes pululan alrededor, que hay una policía que también ha entrado en este tema y ya, ¿saben? Yo en otro tiempo me hubiese negado totalmente a decir esto, pero hoy parece que una policía y ladrón no tienen diferencia. Es duro decirlo, a veces me cuesta decirlo, pero ¿saben qué? La realidad me abofetea. Y posiblemente en esta noche también toquemos temas parecidos donde la policía pasa a ser el centro de un montón de cosas que suceden en el país y en nuestras provincias y que no son del todo claras. La ciudadanía sigue viendo que se están riendo detrás de esos DNU donde aparecen luego disposiciones que hay que cumplir que ni siquiera estaba en nuestra agenda. Han traído ahora el ataque sobre la justicia. ¿Y por qué sobre la justicia? Escuché a un informador público, que decía, no puede ser que todo esto esté armado para salvar a una sola persona, para salvar a una vicepresidenta que tiene causas pero tremendas. Hasta el observador más descuidado no puede decir esto no es verdad. Ya está sobre la mesa. Hasta los más adeptos miran para otra parte como diciendo toquemos otro tema, porque sobre ese tema no se puede discutir. Y sin embargo hay un avance sobre la justicia, de la cual tenemos que estar atentos, porque si avasallan el último pendón que nos está quedando, que dicho sea de paso tampoco es una gran justicia, ¿no? No estamos hablando de grandes jueces, pero estamos hablando que entre medio de esa ensalada hay gente de bien, hay gente que está llevando a cabo 3 juicios importantes y lo quieren desplazar a toda costa. Y cuando usted mira eso, uno dice, yo me niego a creer que alguien, un hombre criado, comido del derecho, que entiende lo que el derecho significa, llegue a transgredirlo. ¿Qué cosa interior mueve a un individuo para de pronto cambiar el mensaje que tenía ayer al de hoy? Solo aquel que tiene cauterizada la conciencia puede hablar en estos términos, en este modo. Hasta ayer decía algo que más o menos era entendible y que muchos de los argentinos estábamos de acuerdo. En el gobierno de Cristina había habido cosas que estaban súper mal. El tratado con Irán, que era una vergüenza, pero no, escúcheme, no lo estoy diciendo yo, lo estoy extrayendo de una expresión del quien hoy es presidente de la nación. Habló que del tema de la lucha con el campo, que también había sido una locura. Y habló de cientos de temas donde mostraba a una vicepresidenta, en aquel tiempo presidenta, errática. Y hoy nos sorprendemos con un discurso diferente. Hasta puede tomarse el atrevimiento un día de esto de decir que todos hemos sufrido una especie de enfermedad rara y que escuchamos lo que él nunca dijo. Lo único que falta, ante tanta descarez, ante tanta ausencia de justicia, ante tanta falta de respeto al valor de la palabra, este pueblo comienza a moverse. Y este pueblo tiene ahogado un grito de libertad porque entiende que están siendo avasallados ya sus derechos. Por eso cuando nos encontramos pronto, el día lunes 17 de agosto, a festejar, a recordar a un hombre probo, a un hombre que pedía auxilio a Buenos Aires para poder llevar esta gesta emancipadora y pasaba casi los mismos problemas que hoy tiene la gente que quiere hacer lo correcto. Ya venimos así. El que quiere hacer lo correcto es mal mirado, ya le cuelgan una gallina, ya le indagan alguna cosa, ya a la opinión pública lo hacen parecer como un monstruo.
es que esta sociedad de una vez por todas, un día, no va a rasgarse sus vestiduras y a declarar: necesitamos vivir tiempo de verdad, tiempo de libertad, tiempo donde vientos de verdad llene el corazón de los argentinos. Pareciera que desde el nacimiento de nuestra nación hay mentira, que de hecho lo hubo. Usted encuentra a lo largo de nuestra historia masones. Usted encuentra a lo largo de nuestra historia gente que se peleaba el uno con el otro. Una nación devastada, raquítica, doliente, que se mueve de un lado a otro. Una ciudadanía que está pidiendo a gritos que la palabra verdad, que la palabra conciencia llegue nuevamente a sus hogares. ¿Habrá alguna vez alguien que rasgándose la vestidura de verdad pueda entender la palabra justicia? Porque la justicia ha escapado de los corazones. La justicia se ha escondido en algún lugar. La justicia está allá a lo lejos mirando, esperando que aparezca una palabra esperanzadora y que de nuevo podamos decir, como alguna vez lo dijimos en voz alta y con todo fervor, al gran pueblo argentino, salud. Porque toco estos temas, porque hablo de estos temas, porque le traigo a usted al recuerdo de las cosas que han acontecido. También en esta noche vamos a hablar algo que es parte de lo que sucede en nuestro país y no escapa de nuestra provincia. Déjeme contarle una pequeña historia que es realidad. Una historia llena de matices, llena de dolor. Déjeme hablarle de Marquito. Así se llamaba este joven, estudiante de Derecho. Había preparado su materia, estaba listo para rendirla, circulaba en su vehículo y en un momento determinado encontró la muerte detrás de un control policial. Por ello, en esta noche, brevemente, déjeme hablarle de los unos y de los otros. Los unos que claman justicia, los unos que corren detrás de la verdad y gritan a los oídos de los demás: ¡Hey, aquí estoy! ¿Alguien quiere escucharla? ¿Se animará a alguien a escucharla? Porque escuchar la verdad significa cambiar este paradigma. Porque si me atrevo a escuchar la verdad, tendré que cambiar esta forma de vivir. ¿Alguien quiere escucharla? Y están los otros, los que esconden, los que se agazapan, los que miran al otro lado, los que con sus actitudes hacen daño. Por eso en este día vamos a tocar el tema. Y aquí está su padre, un hombre que hace tiempo viene defendiendo un derecho que le ha sido quitado y es el derecho máximo que tiene todo individuo, el de la verdad. Porque cuando la verdad aflora, dice la Escritura, seremos verdaderamente libres. Muy buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. Acá está el micrófono y contame tu nombre y apellido y contanos tu historia, por favor. ¿Qué tal? Primero que nada quiero felicitarlo porque no podría haber dicho mejor todo lo que oí decir con relación a la justicia, con relación a la verdad. Yo soy Marcos Ruchés, abogado, fui juez, soy abogado relativamente prestigioso dentro de la provincia. Tengo libros escritos en los cuales justamente hago referencia al tema de la justicia, diciendo que ese es lo que se ha perdido, porque por tratar de hablar de justicias generales se ha perdido la justicia del caso concreto. Los jueces siempre hacen injusticias tratando de escudarse en una vieja frase de Jhering, un conocido autor alemán, de que hay efectos no queridos de la ley y en consecuencia todos los casos que uno ve son efectos no queridos de la ley y lo que sin darse cuenta que realmente lo que quiere la ley es que se haga justicia. Si no sirve para eso, no sirve para nada.
Esos libros míos eran Las venas de nuestra falsa Temis y después su continuación, Descubriendo a Temis. Libros más bien diría de filosofía del derecho, de los cuales lo trataba de inculcar también a mis 2 hijos y en primerísimo lugar, por supuesto, a Marquitos, que era el hijo mayor, que lo llamaban todo el mundo Marquitos porque tenía exactamente el mismo nombre y apellido mío. Bueno, Marquitos era un chico brillante, muy reconocido y admirado por sus compañeros e inclusive por sus profesores. Un chico que como llevaba una vida bastante holgada, no tenía mayor apuro, mayor interés en recibirse de abogado, pero sabía que tenía 3 estudios jurídicos a su disposición, de mis 2 hermanos y el mío, que los 3 somos abogados. Tenía un primo hermano que está de gerente en el Caribe de emprendimientos inmobiliarios, que decía, si vos querés irte a vivir al Caribe, venite conmigo. Tenía otro primo hermano de la edad que estaba becado en Alemania, que es ingeniero civil. Así que, digamos, si hay algo que no le faltaba, eran posibilidades y oportunidades en su vida. Digamos, no era un chico que en modo alguno tuviera problemas, incertidumbres acerca de su futuro, siguiendo, digamos, naturalmente una vida razonablemente sana, como era la que él llevaba. Tan es así que cuando cumplió la mayoría de edad, se le regaló a mi mujer un auto que estaba inclusive a nombre de él, el auto donde lo mataron. Un Nissan Tida. No era un auto de altísima gama, pero tampoco de los más chicos. Es decir, un auto bastante importante, al punto tal que el año pasado yo era candidato a diputado nacional por Gómez Centurión y lo fuimos a llevar al aeropuerto justamente en ese Nissan Tida con mi hijo. Así que, digamos, no era para nada una persona que tuviera problemas ni de económicos, ni de incertidumbres laborales, ni problemas sentimentales, porque él tenía la idea de que quería recibirse primero antes de empezar a buscar novia, estaba soltero, así que no tenía por ningún lado ningún tipo de problema que pudiera justificar una decisión como la que dicen que tomó de suicidarse, para nada. Entonces, cuando yo me enteré de eso, que me enteré a última hora a las 9 de la noche, que ya voy a explicar por qué a las 9 de la noche, por supuesto, lo primero que yo me dije es, acá lo han matado. No sé quién, no sé cómo, pero tiene un tiro en la cabeza, lo mataron. En esa época, yo, no solamente por el hecho de haber estado participando en las arenas políticas, sino también por una larga relación que viene de la vida, lo conocía bastante bien al actual ministro fiscal Edmundo Jesús Jiménez. Edmundo Jesús Jiménez era en una época una especie de anfitrión de todos los abogados que andaban perdidos en la noche, los solteros, solterones, borrachos, etcétera, etcétera, en un bar icónico de Tucumán que se llamaba el Bar Sur, ¿no? De que él tenía, él era el propietario del Fondo de Comercio ese. Entonces ahí yo, recién recibido, 21 años, me recibí muy joven, por supuesto quería empezar a conocer más de la vida de la calle, que desgraciadamente uno cuando se pasa estudiando mucho tiempo pierde esa vivencia. Y bueno, tenía ahí aproximadamente 10 o 12 de elenco permanente de gente de la calle, de abogados como yo, a los cuales inclusive les podía yo brindar conocimientos jurídicos, porque varios de ellos tenían mucho oficio, mucha calle, pero no conocimientos sólidos en materia jurídica. Y bueno, y ahí empecé a establecer una muy buena relación con muchísima gente, algunos de los cuales recuerdo con gran cariño. Famoso Negro Ponza, que era un abogado penalista, pícaro, pero de buena fe. Normalmente, digamos, no era una persona que le gustara jorobar a todo el mundo. Luis Antoni, que fue un excelente camarista posteriormente, un camarista laboral. Cacho Barroso.
la misma Catalina Lona, que luego empezó a destacarse en materia económica. En esa época era una abogada más que iba y estaba junto con nosotros y hablábamos de bueyes perdidos. Y hasta el propio padre de Edmundo Jiménez, se llamaba Fermín Jiménez, que luego fue vocal de corte, que era un ser maravilloso, una persona realmente de un don de gente, una calidad humana, y que recitaba poesías propias y a veces hasta lagrimeaba recordando las historias que había por atrás de esas poesías que nos recitaba, que eran relativas, por supuesto, a amores y desamores de él. Bueno, a raíz de eso yo a Edmundo Jesús Jiménez lo conocía muchísimo. Entonces, cuando ocurrió todo esto que apareció Marquitos baleado, un balazo en la cabeza, no tenía la más mínima duda de que tenía un amigo que me iba a ayudar a esclarecer la verdad. Después me enteré que Adriana Giannoni, que era la única fiscal de homicidios de acá de Tucumán, porque el ministro fiscal había decidido modificar las atribuciones de competencia. Es decir, no que todos los fiscales se dedicaran a todos los tipos de delitos, sino que de acuerdo a las personas le tocara determinado tipo de delito. Y había reservado para Adriana Giannoni, que era o había sido su novia, todo lo relativo a homicidio. La Fiscalía 1 y la Fiscalía 2 de homicidio de Tucumán, las dos únicas que hay acá, corresponden a ambas a esta mujer. ¿Tá? En ese momento yo decía, bueno, qué suerte que sea también una persona de confianza de Edmundo Jiménez. O sea, yo convencido de que estaba por lo menos dentro de del drama, de la gravedad, de casi, digamos, un mundo que se te derrumba, tenía por lo menos el consuelo de que tenía ahí alguien que me iba a ayudar a esclarecer qué había pasado. La versión oficial que tenían era de que Marquito había salido del pasaje Bernardo de Irigoyen, había rozado con un ómnibus y luego, sin mediar palabra, se había pegado un tiro en la cabeza. Cosa que realmente es muy difícil de creer de cualquier persona, no digamos de alguien que lleva una buena vida, no digamos sino hasta de la persona más infeliz del mundo, que por un roce mínimo con un ómnibus sin consecuencias personales decida pegarse un tiro, no suena razonable como explicación. O sea, evidentemente amerita ahondar un poco más para ver qué es lo que hay por atrás de eso, qué es lo que ha pasado. Yo, por supuesto, del primer momento le decía a la fiscal, una cosa, esto es ridículo, evidentemente le han pegado un tiro. Dice, no, mirá, ya vamos, primero tenemos que ir desvirtuando esta versión, porque en una de esas son la misma gente esta que lo ha matado, tal. Y me decía, primero vamos a indagar todo la versión del suicidio. Y yo lo dejaba andar pensando que lo que estaban haciendo era realmente descartando esa versión ridícula, antojadiza, digamos, totalmente traída de los pelos, para luego enfocarse en buscar realmente qué era lo que había pasado y quiénes habían sido los autores. Poco a poco me empecé a dar cuenta de que no era así. Poco a poco me empecé a dar cuenta de que en realidad lo que ellos me decían que estaban tratando de descartar la versión, era en realidad que le estaban tratando de consolidar a la versión e ir haciendo desaparecer las pruebas de lo que realmente había pasado. Tan es así que en un momento determinado, y ahí fue la primera gran sospecha, pedí que me dieran los pendrives donde estaban anotadas las filmaciones de las cámaras de seguridad del momento en que pasa el auto de mi hijo, roza con el ómnibus y queda detenido ahí. Cuando las pido, me dicen, bueno, venga a buscarla dentro de 2 semanas. Yo realmente no encontraba ninguna explicación de por qué dentro de 2 semanas. Ahora me doy cuenta que eran 2 semanas que necesitaban para toquetearlas enteras. Bueno, me fija un horario. Yo le he dicho, por favor, doctora, fíjeme un horario más bien tarde. Yo vivo en Yerba Buena,
tengo por lo menos media hora desde Yerba Buena hasta Tribunales, hasta que estaciono. Entonces, ten en cuenta eso los fines de la fijación. Por supuesto, fijo a las 7 de la mañana. ¿Tá? Era para que yo a las 7 de la mañana no esté y después cuando aparezca a las 7:10 me diga, no, ya le ha vencido el turno, ya no puede. Por supuesto, yo, tratándose del caso del asesinato de mi hijo, lo primero que hice es estar para abrir la puerta de los tribunales a las 7 menos cuarto, más o menos. Estaba yo presente ahí y se hizo una situación bastante interesante. Se dio una situación porque no había llegado ni la fiscal, ni el secretario, ni el fiscal auxiliar, auxiliar de fiscal, que es Lucas Manuel Maggio, que esto Maggio es para hablar largo y tendido, pues son todos parte del mismo equipo. No estaba la secretaria, no estaba nadie, pero sí estaba una chica, cuyo nombre no conozco, que era la encargada de custodiar las filmaciones. Entonces, cuando yo vengo y le muestro que tenía ese decreto, se llaman Providencia, ¿no es cierto? Y le digo, por atrás de esto, ustedes me tienen que entregar una copia. Acá tengo un pendrive que acabo de comprar, lo abrí en ese momento para que vieran que estaba totalmente limpio. Y la chica me pregunta, ¿y cuántas quiere? Y yo digo, por supuesto, todas. O sea, yo, cuando me dicen cuántas, yo pensaba que era 1 o 2, eran 8. Fue una primera gran sorpresa enterarme de que eran 8 filmaciones, porque 8 filmaciones hay que tomarse por lo menos 8 horas para verlas completamente, a ver qué es lo que sale. Y yo, todas, por supuesto, me dieron las 8. Y después estuve como un mes hasta poder descifrarla porque estaban en formatos totalmente inusuales para video. Eran formatos de cámara de seguridad. Una es H624, el otro creo que da, una cosa así. Son formatos muy poco conocidos. Hay que tomarse su tiempito para ver cómo descifrarlo. Eso fue casi coetáneamente con eso, se decide mirar el celular de mi hijo. Cuando se decide mirar el celular de mi hijo, yo me doy cuenta de que había un programa, que es el Google Maps, que tiene a su vez una función que se llama Mi Ruta o My Routes, de ubicación. Y dentro de eso tiene un cronológico que permite saber exactamente las rutas tomadas en un día determinado, y que cuando hay detenciones de más de medio minuto, además, los marca que se detuvo en tal lugar. Con lo cual tenía elementos de juicio como para poder demostrar que lo habían detenido en el callejón, cosa que se me negaban. Decía, no, entró por acá y salió de allá y se pegó el tiro, como que no había habido nada intermedio. Y ahí se me produce mi segunda gran desilusión con relación a la investigación, cuando toda la gente del ESIF, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, que pertenece al ámbito de Jiménez, se negó rotundamente. Dice, no, eso no es científico. Digo, ¿cómo no es científico? Yo digo que por detrás de la ventana están matando a alguien. Dice, no es científico asomarse por la ventana. Eso es, digamos, la cientificidad o no de un procedimiento depende de qué es lo que uno quiere ver y cómo hacerlo de una forma repetible. Y la forma de hacer algo repetible es hacer exactamente lo mismo que haría él en cualquier día de su vida, prender el celular y mirar las rutas que ha llevado. No, que sí, que no, que sí. Finalmente deciden que sí, que se vea eso. En ese momento, el que estaba a cargo, un tal Acevedo, si mal no recuerdo, ¿no?, con cara de oriental, ostensiblemente saca el chip. Yo digo, no, pero espérate, justo lo que he estado hablando es de que hagamos exactamente lo que haría cualquier persona cuando prende un celular recién cargado, ver las rutas así. ¿Para qué le saca el chip? No, eso no tiene nada que ver. Digo, no tiene nada que ver en qué mejora la investigación sacarle el chip.
Y por supuesto, nada que ver, y empezaron a saltar como leche hervida todos los otros miembros del gabinete informático, que sí, que no, que hay que hacerlo con chip sacado, porque si no se puede modificar la información, un montón de estupideces. Y justo en ese momento llegó Eloísa Rodríguez Campo de Maggio. Eloísa Rodríguez Campo de Maggio es hija de la muñeca Jiménez, hermana del Mundo Jiménez, y casada con el famoso Facundo Maggio, que acaba de ser promovido como juez camarista de impugnaciones. ¿Tá? Y bueno, en ese momento era la sobrina de mi amigo. Yo digo, bueno, por fin viene El auxilio. el auxilio, un amigo, para decirle, óigame, dejen de jorobar, si el señor es el querellante, quiere ver esto, veamos esto y después sigamos. Lo que dijo es, no se hace así, porque los científicos son ellos, se hace como dicen ellos. Por supuesto, ya ahí digo, ¿qué es esto? Ya eran 3 seguidas que se me venían dando, primero con el tema de encontrar que había muchas más filmaciones de las que se me ha ido mostrando, segundo con todo esto que estaban haciendo, que me sacaban que no querían hacer, que me sacaban el chip, y tercero con la ratificación de la sobrina, y a la cual yo consideraba una amiga también, en cuanto a que no se viera. Y me dicen, no, es lo mismo, sacan, prenden el celular, quieren ir a Google Maps, y Google Maps dice, por supuesto, que no puede reconocer la señal ni los satélites, porque no sabe de quién es que quiere que se saque, digamos, la ubicación. No tenía de quién. Yo digo, deme el teléfono. Lo primero que le pregunto es, ¿de quién? Por supuesto, digamos, si no sabe de quién, ¿cómo va a saber nada más? Bueno, la cosa es que se hace ahí, y yo digo, no importa, de todas formas, esto se graba en la nube. O sea, yo entrando, como había oído cuál era la clave de Google de mi hijo, digo, no importa, cuando llegue a mi casa, entro en la computadora de mi casa, y con eso voy a ver yo también por mi lado los recorridos. Se hizo el procedimiento, como decían ellos, por supuesto no se vio nada. Cuando estaba yendo, digo, voy a hacer el experimento primero con mi celular, voy a sacar el chip y voy a ver de mis recorridos qué pasa. Mis recorridos, cuando saqué el chip, automáticamente dijo lo mismo, que no podía determinar nada, no podía encontrar ningún satélite, porque no sabía de qué es lo que se estaba pidiendo, qué información se estaba pidiendo. Bueno, cuando llego a mi casa, grabo eso para mostrar, y lo subí en Facebook, que era realmente imposible, que lo que habían hecho era tomarnos el pelo a todos. Yo creía que lo habían tomado el pelo también a Eloísa Rodríguez Campo, no que ella fuera parte del equipo. Pero ya venían 3 o 4 irregularidades al hilo, digamos. Primero, la fijación de fecha a las 7 de la mañana. Segundo, que enterarme que eran mucho más filmaciones de las cámaras de seguridad de las que yo pensaba. Tercero, que no me quisieran ver el recorrido. 4, que te sacaran el chip. Entonces, digo, esto no es una investigación normal, esto está pasando otra cosa. Entonces, ahí medio que estaba volviendo a mi casa, me freno y me doy la vuelta para pasar por donde había sido, según lo que yo interpretaba, el incidente, que era en el pasaje Bernardo Irigoyen. Y lo primero que encuentro ahí es una poderosa cámara de seguridad en Bernardo Irigoyen 872, al medio y apuntando justo al lugar donde tendría que haber sido todo. De esa era la única cámara que no figuraba por ningún lado. Me bajo, le pregunto a la gente que estaba ahí, estaban limpiando, dígame, ¿y esa cámara la tiene hace mucho? Dice, sí, desde que se inauguró el edificio, hace más de un año que está esa cámara. Ah, porque acá hubo un asunto de un chico que fue ahí, rozó con un ómnibus, después dicen que se le pegaron un tiro, Sí, eso, vinieron al día siguiente un flaco, medio amanerado, que es justo el que llevaba adelante la instrucción, que es Agustín Molina, y no sacaron las copias de eso, porque nosotros no le queríamos dar, y nos amenazaron que nos iban a mandar el grupo Cóndor, Halcón, no sé, una cosa así, un nombre de pájaro. Digo, ¿la sacaron? ¿Sí está seguro? Sí, segurísimo. Voy entonces a ver, Agustín,
a ver, acá hay una novena filmación, quiero verla esa. No, esa filmación no existe. Nosotros preguntaron y nos dijeron que eso no se filmaba, que era solamente para ver quién era el que tocaba el timbre, pero que no se filmaba en ningún lado. Yo digo, mira, mentira. Yo sé que esa tenía una cámara de seguridad que se grababa y que ustedes han sacado la grabación. Mostrame dónde está la grabación. No, doctor, no hay. Ahí ya se me despejaron las últimas dudas de que estaba toda la fiscalía trabajando para encubrir lo que había ocurrido. Entonces, empecé a ver las filmaciones diciendo, lo que yo estoy seguro es que no se ha suicidado, entonces, ¿qué ha pasado? Le han pegado un tiro. Digo, es muy improbable que sea un solo tiro que le han pegado, voy a ver todas las filmaciones. Y encontré un programa, digamos, VLC, que es un programa de visión de video, tiene una función que hay que buscarle por internet para sacar de ahí uno por uno todos los fotogramas. Es decir, una filmación trae 25 fotogramas por segundo. Entonces, digamos, son muchísimos los fotogramas que salen en una filmación de una hora, ¿no? Son una hora, son 60 minutos, por minuto hay 60 segundos, en cada segundo hay 25 fotogramas. O sea, si empezamos a multiplicar, son unos 25.000 fotogramas por cada hora aproximadamente. Entonces me puse a ver uno por uno los fotogramas, por supuesto concentrándome en los momentos en los cuales pasa el auto de mi hijo. Y lo primero que veo en una cámara de seguridad que apuntaba, digamos, de frente, en el parante, un chichón enorme, claramente un balazo, cuando estaba yendo por Bernardo de Irigoyen. Para confirmar, veo en la cuadra anterior, cuando estaba yendo por Santa Fe, y por supuesto ahí no había ningún chichón, ningún balazo, nada. O sea que ese balazo había sido pegado después de llegar a Bernardo de Irigoyen. Como decían que había habido un único balazo, entonces yo partí de la base durante mucho tiempo de que ese balazo era la bala asesina. Y entonces dije, mira, aquí hay un chichón, hay un balazo, mira lo que ha pasado, está clarísimo. Dice, no, esto, dice la fiscal, esto es un juego de luz, son esas cosas raras que tienen digo, pero mira vos, justo el juego de luz incide en el mismo lugar donde después, un minuto después, se incrusta una bala que supuestamente después de haberse pegado un tiro a mi hijo. Es ridículo, digamos, tenés que investigar si realmente es un juego de luz o es un balazo. Por ese balazo tira por tierra toda la hipótesis del suicidio después de haber rozado un auto en la avenida Sarmiento, porque está justamente en el pasaje Bernardo de Irigoyen antes de eso. No, mirá que nosotros no podemos ahí, para nosotros es una cosa muy clara, estoy ya trabajando en armar la sentencia y disponiendo el archivo. Yo, pero hay una cosa, todavía no ha empezado nada de la investigación. O sea, una investigación seria, digamos, ir y pedir dermotest para ver si hay pólvora, o en realidad más que pólvora, en nitrógeno, bario y plomo, que son los componentes. Sí. Está bien ver si es RH positivo, negativo, la sangre, ¿no? Está bien, son accesorios de la investigación, pero no son la investigación misma. La investigación misma es determinar realmente, fehacientemente, qué ha ocurrido y si no es un suicidio, quién lo ha matado. Eso es la investigación y de eso no ha empezado todavía. Entonces yo decido armar ahí un video para presentarle, mostrándole, porque yo pensaba, sinceramente, como siempre me tenía la idea de ella de que era más bien tonta, ¿no es cierto? Cuando era secretaria de familia, era una mujer muy limitada, muy obtusa, pero yo creía que era de buena fe. Entonces le hago una cosa como para tonto, para mostrar qué había pasado, dónde estaba el balazo y cómo eso era imposible que estuviera ese balazo antes de la avenida Sarmiento, si fuera que después que había un único balazo y que se había pegado después del roce con el ómnibus en la avenida. Y aparte empiezo a buscar y encuentro ahí también un gran movimiento de gente, jóvenes
con físicos trabajados, con pelos cortos normalmente, algunos así con pelos demasiado largos, muy, digamos, todo gente inusual, todos con bolsos colgando de un solo lado del hombro, y que con deformaciones, como que estaba llevando algo pesado, claramente armas de fuego, y que se movían ahí con una clara sensación de excitación. Y después que pasa el auto de mi hijo, que evidentemente ha sido ya el accidente, digamos, el incidente, mejor dicho, aparece uno pintada la cara de blanco y con algo que parecía una pistola en la mano, blandiéndola así. Y yo, che, ¿y todo esto? ¿Nunca se ha visto? ¿Nunca han investigado? ¿Nunca han preguntado quiénes eran estas personas? Nada. Entonces, 2 o 3 días después, a la noche, digo, no, para que se le haya pegado un tiro ahí tendría que estar frenado, y para que esté frenado tendrían que antes haberle hecho algún tipo de disparo, de advertencia. Voy a buscar en la parte de atrás del auto. Entonces yo estaba hasta entonces concentrado en el auto que se veía de frente, que es donde había visto el chichón ese que les cuento. Apenas miro en la parte de atrás, me doy cuenta que estaba acribillado. El auto tenía del lado izquierdo, que era que se veía, 4 balazos a la rueda y un balazo muy grande con una calibre probablemente 45 o hasta superior, por un agujero así, bien más grande que el diámetro de una moneda, y que iba raspando todo el techo, y en el momento en que el techo baja nuevamente, evidentemente chocó la bala ahí y se había producido una deformación, una bolladura. Digo, ay, ¿de qué estamos hablando? Lo han acribillado. Y entonces digo, bueno, yo voy a ver las constancias del expediente, que me había hecho sacar las copias, a ver qué pensé, y veo que hay 3 actas, una labrada por la Brigada de Homicidio, otra labrada por la Comisaría Primera, que estaba ahí, y otra labrada por el ESIF, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. Empiezo a contar cuánta gente había. Había 28 personas. Digo, ¿cómo? Y de las 28 personas y 3 actas, ¿no hay una sola mención a ninguna de estas balas? Entonces digo, no, esto ya no es que acá hay 1 o 2. Esto es una conspiración de 28 personas del ESIF, de la policía, de la provincia, de la brigada, de todo el mundo para invisibilizar un acribillamiento. Esto es increíble, es insólito. Discúlpame, si vos que sos abogado te han hecho eso, ¿te imaginas con un Lego? Por supuesto, es espantoso. No, bueno, esto ya debe decir, no sé si vamos a tener tiempo, no sé cuánto tiempo tengo para... 15 minutos. Sí, 15 minutos más. Bueno, voy a apurar de esta parte, que esto es el descubrimiento. Entonces voy a decirle a Adriana Giamanoni, que reitero, yo hasta entonces la consideraba una mujer tonta de buena fe. Y dice, no me muestres nada, yo ya he dispuesto el archivo. Por supuesto, después cuando veo no lo había dispuesto, lo dispuso inmediatamente, que yo le dije que estaba acribillado para no tener que investigar nada. ¿Tá? Más aún, yo me entero de que, digamos, de que ya era oficial esa disposición de archivo. Cuando me llega la cédula, me la tiran por debajo de la oficina del estudio mío, el 20 de diciembre. 20 de diciembre, son 3 días para oponerse. Vencía exactamente el último día con cargo. O sea, tenía que perderme todas las fiestas para poder hacer la oposición al archivo. Y evidentemente lo habían tirado, en vez de ponerme en casillero, que es donde normalmente se pone, lo habían tirado por abajo, especulando con que yo no iba a ir por la fiesta en esos días y que me iba a vencer los 3 días. Bueno, hice la oposición. Aparte pedí también la 872, pedí que se me viera los acribillamientos. Y bueno, no importa, ya estaba la sentencia y estaba mi oposición. Y ahí me di cuenta, digo, ¿cómo pueden 28 personas
cada una de las cuales está ganando arriba de 100.000 pesos. Los del ESIF tienen cargos de prosecretario de tribunales con sueldos muy altos. Arriesgar su carrera, si no es porque hay una bajada de línea del más alto nivel de todo. Es imposible, porque todos saben que de los 28, uno que saque los pies del plato, uno que diga, che, aquí este auto estaba acribillado y nosotros nos han dado las indicaciones de que invisibilicemos esto, podía significar un aluvión en el cual los corrieran a todos como merecen ser corridos, porque son todos unos encubridores, todos unos delincuentes. O sea, absolutamente todo el equipo científico que estuvo ahí, todos los policías que estuvieron ahí, y las brigadas de homicidio, todos delincuentes encubridores, todos, no hay uno. Y la brigada de homicidio justo se llevó después el auto y después le hicieron chapa y pintura y desaparecieron todos esos balazos. O sea, ahora el auto que figura en este momento secuestrado en el Corralón, que también es otra historia, pues está en la Astenia, se lo sacaron ahí para que yo no lo encontrara hasta tanto terminaran de hacer la chapa y pintura. No tiene nada que ver con el auto que uno ve en las cámaras de seguridad. Un elemento de prueba otro elemento, digamos, transformado. Pero sí, digamos, pero de tanto encubrir descubren, porque es tan evidente que ese auto no tiene nada que ver con el que figura en las filmaciones, que vos decís, bueno, ¿y quién es el único que puede haber hecho la modificación? Y la misma brigada de homicidios, si ahí estuvo todo ese tiempo. Estuvo siempre bajo la custodia de ellos. Bueno, es decir, concretamente terminé llegando a la absoluta certeza de que cuando habían estado esas 6 horas de las 3 de la tarde en que lo mataron a mi hijo, hasta las 9 en que se retiraron del auto y apenas me enteré yo, no habían estado investigando, sino habían estado encubriendo. No solamente encubriendo, sino planeando cómo encubrir y coordinando acciones entre la policía, el Ministerio de Seguridad y la Brigada de Homicidio, para que todos sostuvieran lo mismo. Las pixeladas en donde estaban los balazos, que les puedo mostrar después, que hacía el equipo científico de la parte informática, coincide con los lugares en los cuales después han hecho la chapa y pintura en la Brigada de Homicidio. Y coincide también con la intervención de los policías regulares que estaban ahí, que hicieron el primer enmascarado para hacer el enmasillado y la pintura, que se puede ver la foto que estaban ahí. Entonces, en esas 6 horas haciendo chapa y pintura en medio de la calle para ocultar los balazos del auto. O sea que la moraleja sería, para usted que no escucha, hay un asesino vestido de policía, pero no solamente vestido de policía, vestido de fiscal, vestido de la parte informática, vestido de la parte científica, y esto tiene que ser aclarado. Se trata de un joven, podría ser su hijo. Por favor, alguien que haya visto algo que pueda comunicarnos, porque esto es indignante. Bueno, sigo las cosas, armo una página de Facebook para ir poniendo ahí todo lo que iba descubriendo, porque hasta ahí ya había ido muniéndome de un montón de información, pero que corría riesgo de que entraran a hackeármela y desapareciera. Entonces la mejor forma de que no pudiera desaparecer era poniéndola en el ciberespacio y viralizándola. Por supuesto, aparte de eso, tengo como 5 o 6 respaldos más, hasta tengo uno colgado acá de pendrives, tengo varios pendrives en los cuales tengo toda esa información, ¿no? O sea, es imposible que desaparezca. Pero entonces en esa página de Facebook pedí que por favor alguien que pudiera haber visto algo se arrime o arrime la información que tuviera. Me llegó increíblemente al segundo día una filmación tomada por aparentemente alguien de la legislatura que estaba yendo ahí y que frenó un minuto después de que fue el incidente con el ómnibus y cuando todavía estaban comentando. Y grabó todo, por supuesto lo que quería era básicamente grabar la filmación, las imágenes, pero grabó con audio, entonces el audio es mucho más importante que la filmación en sí. Yo pedí a varios ingenieros en sonido que me trataran de decodificar todo eso. Todos decían que era muy difícil.
hasta que decidí encarar yo la tarea esa de decodificarlo. Para lo cual no hay ningún secreto, lo hice con 3 programas. Un primer programa para eliminar ruidos. Empecé a filtrar ruidos de calle, ruidos de pasos, ruido de cualquier cosa que no fueran voces. Después de eso, encontré que en Estados Unidos había una empresa que se llamaba Moisés AI, Artificial Intelligence, porque separa las aguas, que separaba las ondas en 4. Era un programa hecho sobre todo para los cuartetos, cosas por el estilo, que hay un bajo, una batería, una guitarra y una voz. Y entonces lo separa como 4 vías distintas. Entonces yo lo mandé ahí por mail, les pedí que me lo separaran en 4, que uno fueran las voces y los otros 3, las otras cosas distintas que pudieran ver. Entonces en el de voz me salieron las voces que ya estaban en cierta forma filtradas por mí, muy claras, y en otra de las pistas también otras voces muy claras, que algunas repetían lo mismo que decía la primera pista, y otras cosas que eran otras conversaciones accesorias que se mantenía en ese mismo momento. Y después, por supuesto, otras 2 que descarté, que eran de ruidos. Ese fue el segundo programa. El tercer programa fue otro que encontré también por internet, que me permitió aumentar el volumen sin que se produjeran distorsiones en el sonido, para poder oír en las cosas esas que estaban hablando bien bajito, qué era realmente lo que decían. Y lo cuarto ya no era programa, sino paciencia mía de estar oyendo y anotando para ver qué era lo que se decía, qué es lo que se podía interpretar, hasta que conseguí sacar absolutamente todo lo que se había dicho. De esas frases, que las tengo subidas por internet, hay algunas que son realmente terroríficas. Primero se siente una voz claramente de una operadora policial radiotelefónica que dice: hola, hola, ¿son todos de las brigadas? Pregunta así. Y otra voz contesta: sí, sí. Dice: ¿son solo salvajes ustedes? O sea, claramente se está refiriendo a que habían cometido un homicidio. No son salvajes porque han ido a ver un suicidio. Son salvajes. Y después se siente a otro que dice: están mintiendo. Y a otro que dice: es evidente, ustedes le han disparado por la espalda. Una locura. Y lo dice claramente. Y a eso, por supuesto, otra voz que evidentemente es de uno de los policías, dice: ¿qué te hace el gallito vos? Por supuesto, para que no diga una palabra más. No, por supuesto, pobre persona, no sé quién sería, evidentemente se sintió bastante cohibido, estaba diciendo que era un asesino al cual acababa de ver matar a un chico, y le estaba diciendo que él era testigo de que el otro era el homicidio, más bien que, digamos, que fue sumamente valiente en decirlo. Después hay otra voz que se siente de otro que dice, en términos bastante parecidos, dice: yo he visto cómo lo ejecutaron ahí. Evidentemente está señalando al callejón, y dice: lo ejecutaron. Así que aparentemente le dispararon un tiro, por lo que surge de confrontar ambas versiones, desde atrás, a traición y con total alevosía. ¿Ah? A todo esto, después del roce, viene un supuesto buen samaritano desconocido y empieza a romper el vidrio trasero derecho. Por supuesto, el conductor siempre está en el asiento delantero izquierdo. O sea que romper el vidrio delantero izquierdo tiene sentido, el delantero derecho también y el trasero izquierdo también. El único que no tiene sentido romper es justamente eso. Claro. Ahora, ¿por qué rompen eso? Después de esto, porque de ahí ha salido el balazo, desde ahí le han pegado el balazo. Los impactos de la bala. Y con eso, digamos, eliminaban los balazos que demostraban que no había sido suicidio sino homicidio. A todo esto, por supuesto, en las filmaciones se ve algo raro con el cual están golpeando, que presumo que era la culata de una pistola. Y sale después preguntando: che, ¿quién era ese?
Nadie sabía. Había policías municipales, todos ven que viene una persona, un X desconocido, rompe el vidrio de un auto y no le preguntan siquiera quién es usted y qué es lo que está haciendo. Ni lo detienen, ni nada. En la escena del crimen, nadie. Después dice que tomó su moto y se fue. Y nadie supo, jamás quién era esa persona. Yo calculo que era uno de los asesinos y que... por supuesto, dicen era un bombero voluntario que lo que llevaba era un hacha de bombero. Fíjate vos la casualidad que justo vea a alguien circulando, un bombero voluntario con un hacha, justo después que ha ocurrido un suicidio. Eso es una versión totalmente traída de los pelos, totalmente, digamos, inverosímil, y que me da la pauta. Yo en algún momento pensé que había un único balazo y que le habían entrado por atrás y desde ahí le habían pegado el tiro. Ahora creo que es más verosímil que hayan pegado el tiro desde afuera y que después rompieron ese vidrio para ocultar el asesinato. ¿Y en qué etapa está la investigación ahora? Bueno, ahora vamos. En la investigación se produjo el archivo, yo me opuse. El juez de garantía me hizo lugar a la oposición. Dijo, no, acá para mí hay muchas más cosas que investigar. No ha terminado la investigación. Se ha seguido hasta ahora un solo camino. La Corte de la Nación tiene dicho que tiene que seguirse por lo menos 2 hipótesis. Digamos, no enamorarse de una única hipótesis, por eso no es una investigación, es solamente una de las tantas hipótesis posibles. Pero de acuerdo al código, por supuesto, a instancias del propio Edmundo Jiménez, si el fiscal de Cámara coincide con la fiscal de primera instancia, supuestamente se tiene que dar por terminada la causa, archivarla y que esa decisión es inapelable. Yo, por supuesto, desconfiando ya de este Noguera también, que lo recordaba porque era el que había salido de la casa de Alperovich durante la investigación del caso Levo, ¿no es cierto? Y que después lo castigaron subiéndolo a fiscal de Cámara, sí. ¿no? Sospechando de él, antes de que él resolviera nada, plantea la inconstitucionalidad de esas normas, diciendo que acá le están dando a 2 fiscales que nadie los ha nombrado como jueces la potestad de dar por terminada una investigación penal, aún en contra de la opinión de las personas a las cuales la Constitución le ha dado la tarea de juzgar, que son los jueces. Y máxima que encima de forma inapelable. Ahí ya Pisa no se quiso jugar con eso y rechazó el planteo de inconstitucionalidad, pero cuando yo apelé, dije, mira, acá dentro de mi planteo de inconstitucionalidad había 2 aspectos. Un primer aspecto que era que fuera obligatorio el archivo y otro que fuera inapelable. Sobre lo primero, había un caso concreto hasta entonces porque estaba para decidirse si se mantenía o no el archivo. Pero sobre el segundo, sobre la inapelabilidad, usted no puede haber fallado que es constitucional la inapelabilidad antes que yo haya apelado, porque si no estaba expidiéndose en forma abstracta. O sea que yo considero que sobre ese tema todavía no se ha expedido, y para el supuesto caso de que usted considera que se ha expedido, lo recuso por el prejuzgado, porque ha dicho que era inapelable antes que yo apele. ¿Tá? Era una manganeta que yo había hecho previendo que iba a salir en contra. Pisa, digamos, dentro de todo se portó bien y me concedió la apelación, ahora la tengo que fundar. Ahora, antes de eso, Noguera hizo una especie de sketch de medida para mejor proveer, de ir a ver al auto, porque claro, él ya sabía perfectamente que el auto ahora no iba a tener los balazos, ¿no? Eso tiene. ¿Eh? Si lo haces pelar completo, la chapa, si no le han cambiado la chapa completa... Le han cambiado, ya le voy a mostrar la autoparte, digamos, le han sacado la autoparte, tan han sacado la autoparte que el techo de mi hijo tenía unos burletes o flejes negros muy finitos que en las filmaciones no se ven. Y este otro auto, o sea, el mismo auto pero con el techo cambiado, tiene así de gordo los burletes. O sea que claramente hasta no se han fijado en eso, han comprado un techo de Nissan Tida. Seguramente, digamos, el Nissan Tida fue variando a lo largo de los años y primero tenía el burlete chiquitito y después el más ancho o viceversa, y no se fijaron en ese detalle. Pero ese detalle claramente demuestra que no es el mismo auto, digamos, que ha sido adulterado. adulterado. Que ha sido adulterado totalmente. Pero bueno,
volviendo a esto, cuando se hace la inspección ocular, voy a la Astenia y por primera vez, después de 6 meses aproximadamente, puedo ver el auto de mi hijo. ¿Por qué? Porque la otra vez que lo había visto había sido a las 9 de la noche, que evidentemente todo había sido habían esperado que se hiciera oscuro antes de avisarme, para que cuando yo fuera y me tuviera por un lado el mensaje de que mi hijo posiblemente estaba muerto y que tenía que ir a la morgue, y por otro lado que estaba el auto ahí en poder de los investigadores. Bueno, yo evidentemente entre una cosa y otra yo tenía que dejar de ver el auto para empezar a ver qué había pasado con mi hijo. Siempre me quedaba un dejo de esperanza de que no fuera él, que fuera otro el que le robaba el auto, que después lo habían tratado de detener y el otro había querido huir, una cosa así. O sea, pero con todo esto, cuando voy a verlo, encuentro una segunda sorpresa muy grande, que es que en el marco de la puerta, no en el parante, había un desgarrón en el tapizado y mancha de sangre. O sea que el balazo que lo mató fue no el que fue al parante, sino este otro. Y después, yo siempre he dicho qué suerte que hay una cosa muy traumática en todo expediente penal, que es la autopsia, ¿no? Porque cuando hacen la autopsia tienen que hacer una serie de investigaciones y uno ve el cadáver de su propio hijo en situaciones muy, muy traumáticas para alguien que no está acostumbrado, ¿no? Yo, por suerte, tengo alguna experiencia en esto, como juez y demás que he sido. Entonces, bueno, pues pude hacer una división mental del hecho. Y ahí me doy cuenta de que no me lo hayan agregado a la autopsia, porque había una enorme discordancia entre la autopsia y los informes de la gente del ESIF. Pues según la gente del ESIF, el balazo que lo había matado era el que rajaba el techo, y que por alguna rara casualidad hacía una curva en 90 grados, se iba hacia el parante y después hacía una segunda curva y quedaba apuntando hacia afuera, y que era una única bala. En cambio, la gente de la morgue decía con mucho mayor lógica, pero no realidad, que la única bala que había era la que había entrado por la sien derecha, había terminado por el parietal izquierdo y se había incrustado en el parante. Evidentemente, uno entre 3 puntos, teniendo 2, uno puede hacer siempre que coincidan los 2 con el tercero, ¿no es cierto? Según cómo haya estado la cabeza, parecía bastante lógico. Pero entonces me doy cuenta que no habían agregado la autopsia, porque era discordante con la pericia del ESIF. La pericia del ESIF era un único balazo que había hecho una especie de Z, y la otra era que un balazo recto, pero ambas erraban en considerar que había habido un solo balazo. No había un solo balazo. Tal es así que cuando yo desgrabo la filmación, eso que le decía, una de las primeras cosas que se oye es una voz misteriosa, grave, que dice: creo que las dos. En el contexto eso, le estaban preguntando cuántas balas le habían pegado en la cabeza, y él estaba contestando: creo que las dos. Y después van y ven que no, que era una sola la que había pegado, la otra había fallado. La que había fallado es evidentemente la que llegó al parante, y la que no falló es la que tiene la mancha de sangre. ¿Está? Es aterrante, pero para concluir, en el caso de Marquito hubo un complot. Hubo un complot desde el primer momento, porque en esa filmación, en esa desgrabación, se ve que dicen: ¿sabés quién es? Es Ruyés. O sea que desde el primer momento sabían que era mi hijo. Y Pirincho Jiménez, Edmundo Jesús Jiménez, lo sabía desde el primer momento. No solamente lo sabía en el primer momento, sino que estaba reunido con toda la mafia del gobierno, festejando la designación ese mismo día, el juramento ese mismo día de Eleonora Rodríguez Campos como vocal de corte, 20 de agosto del año 2019. O sea que cuando le hablan para avisarle lo que había pasado, ahí se difundió el rumor entre todos los concurrentes a ese brindis, y ahí entre todos esos decidieron invisibilizarlo. Eso explica por qué se
juntaron como soldaditos toda la policía, todo el ESIF, todo el Ministerio Público Fiscal, toda la Fiscalía de Homicidio y toda la Policía Municipal. En este momento hay por lo menos 100 personas que saben fehacientemente porque han visto o porque han estado presentes o porque han visto el auto acribillado que Marquito fue asesinado. Ninguno ha sido capaz de decirlo porque somos un pueblo de maricones, de gente que no se mete, de no se metás, no te metás, no te metás. Cuando yo empecé mis investigaciones, decían, ¿y vos vas a investigar solo? Y digo, ¿y en quién voy a confiar si te he visto que todos los investigadores terminan respondiendo al otro lado? Y al otro lado tienen recursos económicos ilimitados porque manejan plata que no es de ellos. Nos estamos yendo, se nos está yendo el tiempo. Hugo también iba a preparar algunas cosas, pero ¿saben qué? Yo me quedo con una sensación de indignación. Me quedo con un gusto amargo. Y les digo a ustedes, si ustedes tienen cauterizada la conciencia, llegará un tiempo que aquel que hace justicia estará delante de ustedes y le pedirá cuenta de cada uno de sus actos. Esta, la útil para redarguir, enseñar, exhortar y corregir en justicia, dice en este día que si te atreves a decir la verdad, aún hay esperanza. Marcos, nosotros hemos iniciado este programa con la verdad, por más dolorosa que sea. Es una verdad. Mirá, no me sorprende todo lo que has dicho, porque ya hemos hablado de Jiménez y su mafia. Jiménez viene 40 años en el poder de Tucumán en diferentes cargos. Lo estuviste diciendo. Nada me extraña, lamento mucho que te haya pasado. Te felicito por tu lucha, porque hay que poner pelotas después de perder un hijo en una forma vil y asesina. Esa es la gente que nos está gobernando, querido amigo, y es la gente que tenemos que sacar del poder. Necesitamos nueva gente. Bueno, yo le Mucha quiero contar fuerza y Dios te bendiga. Gracias. Les quiero contar una anécdota. Ahora le estaban por nombrar a Maggio. Maggio este es el marido de Eloísa Rodríguez Campo de Maggio. ¿Ah? Y es hermano de Lucas Manuel Maggio, que salió a proclamar a los 4 vientos el suicidio al mes o 2 meses. Y es hermano de otra Carolina Maggio que trabaja en la morgue. ¿Tá? Y yo hice de impugnación a Maggio, no porque tuviera nada personal en contra de él, sino porque sabía que su mujer había sido una de las encubridoras, su cuñado era otro de los encubridores, su cuñada probablemente era otra de las encubridoras, y su tío político, que es el Jiménez, era el que ordenaba el encubrimiento. Entonces, y cuando voy me dice, bueno, pero ¿por qué es algo personal suyo? Yo digo, no es personal mío, el hijo mío está muerto, son los hijos de ustedes los que van a morir. Si ustedes mantienen esta situación, es mucho más probable que muera un hijo de ustedes que muera un hijo mío. O sea, yo no estoy haciendo algo para resucitarlo a mi hijo no va a resucitar, resucitará en su momento, en el tercer día, después que, según lo que nos tenemos prometido. Pero los hijos de ustedes son los que van a sufrir todo esto. Acá no es una cuestión de política, sino de supervivencia. Mantener un grupo criminal capaz de asesinar o capaz de hacer secuestros extorsivos, como hicieron con este caso de Cristian May, o cosas por el estilo, que la cantidad de secuestros extorsivos. Yo hablé con el fiscal Gómez, fiscal de Cámara Federal, y él me decía, si acá hay 10.000 personas que han sido detenidas como consecuencia de la violación a la cuarentena, tendría que haber 10.000 causas penales. Si no, todo el resto han sido secuestros extorsivos. O sea, si hay 1.000 causas penales y 10.000 detenidos, ¿qué son los otros 9.000? ¿Por qué los han detenido y quién los ha detenido? ¿Con orden de quién y para qué? Para sacarle plata. Punto. Estamos así. Nos estamos yendo. Le damos gracias. Le digo que con inmenso dolor me despido de este programa teniendo la esperanza que usted que está ahí, que nos observa, si sabe algo, si alguna vez puede aportar algo, si puede aportar algo para el futuro, para que se pueda romper este paradigma miserable que vivimos en esta provincia, lo intente.
Nos estamos reencontrando, Huguito. Así es, feliz fin de semana y mucha suerte en la lucha. Vas a triunfar, porque Dios está con nosotros. Así es. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo.